Contamos esta noche con don Juan de Dios Larruz, es ingeniero industrial del ICAI por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid y doctor en Teología por el Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Es decano de la sección española del Instituto Juan Pablo II, director académico del Máster de Pastoral Familiar del Instituto Juan Pablo II, profesor de Ética y Moral de la Persona de la Facultad de Teología de San Dámaso, de Madrid, profesor de Teología Moral Fundamental en el Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y familia en Valencia, profesor del Máster de Ciencias del Matrimonio y la Familia del Instituto de Juan Pablo II de Madrid y presidente de la Asociación Persona y Familia. Ha publicado 3 libros, entre ellos La amistad, Luz de la redención, Estudio en el comentario al Evangelio de San Juan de Santo Tomás de Aquino. Y tiene unas 40 artículos publicados. Le agradecemos muchísimo su presencia y nos va a ofrecer la ponencia La familia, sujeto de la nueva evangelización. Muchas gracias, don Juan de Dios, cuando quiera. Muchísimas gracias. Buenas tardes, don Demetrio. Don Antonio, muchísimas gracias por la invitación para reflexionar esta tarde con ustedes sobre este argumento, la familia, sujeto de la nueva evangelización. Afirmar que la familia es el primer y principal sujeto de la nueva evangelización puede parecer una obviedad. Sin embargo, creo que sería un grave error darlo por descontado en el mundo en que vivimos. Por ello, a la luz del 30º aniversario de la exhortación Familiares Consorcio, este tema merece una atenta reflexión. ¿Qué significa que la familia es evangelizada y evangelizadora? ¿Cómo evangeliza la familia en los tiempos que corren? ¿Y cómo está llamado a hacerlo en el futuro? Sobre estas 2 preguntas quisiera girar mi intervención. La actualidad de este tema la ha recordado Benedicto XVI en su reciente alocución al Pontificio Consejo para la Familia en el pasado mes de diciembre. La palabra evangelizar asume su sentido original específico solamente a partir del acontecimiento de Jesucristo. Jesucristo es simultáneamente el Evangelio vivo y el primer evangelizador. No obstante, existen 2 antecedentes precristianos que contribuyen a descubrir la novedad y la originalidad del verbo evangelizar. El primero de ellos es el mensaje de alegría del Deuteronomio Isaías. A los pobres se les comunica la alegre noticia, el Evangelio. Isaías 58, 6, 61, 1. La expresión los pobres comienza ya aquí a designar al Israel creyente que sufre por Dios y que precisamente en los sencillos, en los pobres, ha resistido a todas las catástrofes de la historia. No es difícil caer en la cuenta que en nuestros días, entre estos pobres, se encuentran aquellos que padecen una situación familiar dramática. El abandono y la soledad de tantas familias en las circunstancias en que vivimos hace urgente su acompañamiento y el anuncio de que es posible una vida con Jesús. Por otro lado, aparece aquí el elemento de la alegría como un elemento constitutivo del Evangelio. Se anuncia la alegría a los pobres. En la familia, en efecto, se viven experiencias muy gozosas, empezando por el nacimiento de un hijo, por el que el amor conyugal se dilata en una comunión familiar. La alegría es siempre fruto de la vida en comunión y de la concordia en la familia, en la que las personas que la componen viven entregadas unas a otras. Junto a esta raíz
veterotestamentaria del verbo evangelizar se encuentra otra que procede del mundo pagano, de una especie de teología política característica de los grandes imperios de Oriente, así como de los reinos helenos y del Imperio Romano. Evangelio es, en este caso, el anuncio de la llegada al trono de un nuevo soberano. Él trae consigo una nueva era, una nueva esperanza, la paz, el derecho, el bienestar. El hecho de que Él exista y actúe es Evangelio, renovación del mundo y de la historia. El concepto evoca la utopía realizada y recuerda desde este punto de vista también los mensajes utópicos de salvación del pasado siglo XX que anunciaban un hombre nuevo y un mundo feliz e ideal. En realidad, hoy nos encontramos con una situación, con una sociedad poscristiana y postfamiliar, bien diferente de la que se preconizaba en estos mensajes ideológicos del siglo XX. El Evangelio de Jesucristo transforma radicalmente esta visión política del mundo. Él mismo, el carpintero, el Hijo de María, no renueva el mundo con el poder militar, político o económico, sino con la fuerza de su amor. También en este segundo sentido podemos sacar consecuencias para la familia. Su reino no le viene de este o de aquel soberano, de esta o aquella ideología, sino que proviene del mismo Dios. Cristo es el reino de Dios en persona. Nosotros accedemos a este reino de Dios a través de la comunión con Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Sí, Cristo ha de reinar en la vida familiar, constituyendo su centro y su punto de referencia permanente. Es necesario, por lo tanto, liberar a la familia de falsas ideologías y mensajes utópicos deletéreos. Las raíces profundas de la llamada a la nueva evangelización se encuentran en el corazón del Concilio Vaticano II. Los sínodos de los obispos, que se han ido celebrando desde el evento conciliar, no han cesado de reflexionar de un modo o de otro sobre esta cuestión de fondo, el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo. 10 años después de la conclusión del concilio, en su exhortación Evangelii Nunciandi, el siervo de Dios Pablo VI señalaba con lucidez que vivíamos nuevos tiempos de evangelización. Esa fue la expresión de Pablo VI. La afirmación fundamental de este documento es bien conocida. La Iglesia existe para evangelizar. Evangelizar es la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. El término evangelización comprende para Pablo VI la predicación, la catequesis, la liturgia, la vida sacramental, la piedad popular y el testimonio de vida de los cristianos. Todo ello tiene que ver, evidentemente, con la familia. Por eso, Pablo VI, en esta exhortación, en un texto que retomará después Familiaris Consorcio, en el número 52, afirma, cito, «La familia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio donde el Evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia. Dentro, pues, de una familia consciente de esta misión, todos los miembros de la misma evangelizan y son evangelizados. Los padres no solo comunican a los hijos el Evangelio, sino que pueden, a su vez, recibir de ellos este mismo Evangelio profundamente vivido. Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas familias y del ambiente en que ella vive». Fin de la cita. En el texto vemos ya cómo para Pablo VI la familia es sujeto de evangelización. En la familia se hace presente la Iglesia como sacramento universal de salvación, con una concreción y una incisividad totalmente particulares. En el texto podemos observar cómo la evangelización se verifica tanto al interno como al exterior de la vida familiar. Por un lado, en ella todos los miembros son evangelizados y evangelizan. Ser evangelizado y evangelizar son, pues, dos acciones inseparablemente unidas. Nadie puede evangelizar si no es evangelizado.
Esta relación recíproca entre evangelizar y ser evangelizado se da en la relación entre los padres y los hijos, en ese ámbito primero de relación que constituye la vida y las relaciones familiares. Casi en el inicio de su pontificado, el beato Juan Pablo II va a acuñar el término nueva evangelización. La expresión la va a poner en estrecha relación con la familia. Ya en 1979, en la ciudad de Puebla, había afirmado: la futura evangelización depende en gran parte de la Iglesia doméstica. En 1980 se celebrará el Sínodo de Obispos sobre la Familia, cuyo fruto inmediato es la exhortación Familiares Consorcio. Ya en su introducción se afirma que la familia cristiana es la primera comunidad llamada a anunciar el Evangelio a la persona humana y cristiana, mediante una progresiva educación y catequesis. La familia, al mismo tiempo que transmite el Evangelio en su interior, está llamada a evangelizar a otras familias, al ambiente que le circunda, en el que vive. La expresión nuevos tiempos de evangelización no puede, por tanto, prescindir de esta misión evangelizadora de la familia. Si en los inicios de los 80 Juan Pablo II se referirá a la nueva evangelización principalmente en el contexto latinoamericano, pocos años más tarde va a extender la expresión y el tema a las iglesias de Europa. En la exhortación Christi Fideles Laici, la perspectiva es ya claramente general y universalista respecto al tema de la evangelización. El adjetivo nueva hace referencia a la primera evangelización, pero conviene aclarar que no se trata de una simple repetición mecánica, sino del coraje y la osadía de abrir nuevos caminos frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada hoy a vivir el anuncio del Evangelio del matrimonio y la familia. Como sabemos, Benedicto XVI ha convocado el Año de la Fe con ocasión del 50 aniversario del Concilio Vaticano II y de los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Este año, que va a comenzar el próximo 11 de octubre, culmina el 24 de noviembre del 2013 en la festividad de Cristo Rey, y pocos días antes, el 7 de octubre, se iniciará, Dios mediante, la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Hemos de reconocer con Benedicto XVI que en muchos cristianos y en muchas familias hay apagamiento, cansancio, desgana, desaliento, desconfianza y hasta indiferencia ante la fe y la vida cristiana en general. Por eso necesitamos urgentemente redescubrir la alegría de creer, la frescura de la fe, el entusiasmo de comunicar el Evangelio en el matrimonio y la familia. Para poder responder a las dos preguntas que hemos hecho al inicio, vamos a fijarnos en dos aspectos que nos parecen fundamentales y que constituyen el esquema de la intervención. En la primera parte voy a considerar la necesidad y la urgencia de profundizar en una reflexión honda, teológica, sobre la familia, como un servicio a la evangelización. Y en la segunda parte me fijaré en la cuestión de la cultura de la familia. No solamente hace falta una teología de la familia, sino que es también necesario hoy una cultura de la familia que permita, que consienta que verdaderamente la familia evangelice. Cultura y evangelio nunca son realidades extrañas y por eso es urgente generar esta cultura del amor, del matrimonio y la familia. Primera parte, la necesidad de una teología de la familia. Aunque pueda sonar algo extraño, la reflexión teológica sobre la familia es relativamente reciente y todavía poco desarrollada. Hasta hace poco tiempo ha tenido un carácter más bien práctico y ocasional, más que sistemático, y ha sido desarrollada fundamentalmente por los pastoralistas. Las razones de esta situación de la teología de la familia se encuentran en diferentes causas. En primer lugar, es necesario mencionar que la teología del matrimonio se ha desarrollado mucho antes y mucho más que la teología de la familia. Esto ha sido debido al hecho de que el sacramento del matrimonio ha recibido a lo largo de la historia fuertes críticas, ha sido objeto de numerosos debates que tienen su punto
álgido en tiempos de la Reforma protestante. La familia permanecía, por tanto, en todo este tiempo como algo obvio que se daba por descontado y que, al no ser polémico, no se trataba en la teología. En segundo lugar, conviene tener en cuenta que la misma teología del matrimonio ha sufrido por largo tiempo un sesgo fuertemente limitativo, debido principalmente a la fractura entre el matrimonio como realidad natural y el matrimonio como sacramento, que conducía a contemplar la sacramentalidad como algo sobreañadido a la realidad natural. Esta visión impedía prestar atención a la relación del matrimonio con el misterio de Cristo y con el misterio de su Iglesia, y favorecía una concepción más juridicista y naturalista del matrimonio. En tercer lugar, la reflexión cristiana sobre la familia tiene que afrontar las fuertes expresiones de los evangelios en los que Jesús parece como cargar las tintas contra los vínculos familiares, viendo en ellos un obstáculo al seguimiento y un impedimento a la acogida del reino, cuya irrupción parece inminente. Una incorrecta interpretación de estas expresiones de Jesús en el Evangelio y otras análogas presentes en el epistolario paulino podrían conducir hacia una reflexión casi, podríamos decir, antifamiliar, o al menos hacia una marginación de la familia en lo que se refiere al núcleo del Evangelio, al núcleo de la espiritualidad cristiana y a la consideración de la familia como un camino de santidad. La reflexión teológica sobre la familia se ha convertido hoy en una verdadera urgencia, dado que el entorno social y cultural ha experimentado una profunda transformación. Si en los años 70 se preconizaba la muerte de la familia, posteriormente, ante la sorprendente permanencia de la institución familiar, se cambia de estrategia y se pasa a hablar de un pluralismo de modelos familiares. En un clima de profundo relativismo cultural, la familia resulta irreconocible, pues no tiene ningún contenido natural. La oscuridad sobre su identidad y su misión crece, y no solamente por este influjo cultural, ideológico, sino también por una concepción romántica y sentimental del amor. Un amor líquido conduce a una creciente disolución y disociación entre el matrimonio y la familia. El fruto de todo ello es una concepción de la sexualidad humana concebida como una mina que vaga omnipresente en el océano de una sociedad desmoralizada y asaltada por un pansexualismo que hace impracticable e impensable casarse y construir una familia. Pese a todo ello, como han demostrado los autorizados estudios del decano de los sociólogos, Levi-Strauss, aunque no se dé una única forma de familia en la historia, existe, sin embargo, la posibilidad de individuar una especie de estructura natural familiar, fundada sobre un doble vínculo, el de la relación sexual entre el hombre y la mujer y el de la relación generacional entre padres e hijos, que da lugar a la familia como un fenómeno universal presente en cualquier tipo de sociedad y de cultura. Se trata, como dice también Pierpaolo Donati, de una forma de relación primordial, caracterizada por una especie de genoma en manera análoga a la biología de los organismos vivos, de una estructura latente, que es vivida de modo diversificado, pero que por ello no cesa de ser el núcleo permanente de esta realidad. Por lo tanto, se urge hoy a una teología de la familia y a pensar de nuevo en ese nexo que hay entre cultura y naturaleza en el ámbito de la familia. Si la familia es una realidad puramente cultural o si verdaderamente se enraiza en la naturaleza humana, en el ser del hombre. La necesidad de una auténtica teología de la familia parece imprescindible no solamente por los desafíos puestos hoy a los cristianos, sino también por los, avances que ha habido en la reflexión teológica contemporánea, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Por ello, para profundizar en una teología de la familia, nos vamos a fijar en dos tesis fundamentales. La primera es la relación que hay entre Trinidad y familia, y la segunda, la relación que hay entre familia e Iglesia. Son probablemente las dos tesis que a partir del Concilio Vaticano II han venido a conformar una profundización sobre el tema de la familia. La familia y el misterio trinitario, primera cuestión.
Para poder comprender la relación entre la familia y la Trinidad, hace falta hacer uso de la analogía y para ello adentrarse en una reflexión de la familia como misterio. La familia no es, por lo tanto, una realidad sociológica, ni casual, ni puramente cultural, sino que es un misterio, esconde un misterio. Y para conocer un misterio, como un exceso de luz, hace falta una metodología adecuada. El magisterio de Juan Pablo II, sea en la Familiares Consorcio que en la Carta a las Familias, ha hablado de este tema, de la familia como imagen de la Santísima Trinidad. En la Carta a las Familias, Juan Pablo II afirma: el modelo originario de la familia debe ser buscado en Dios mismo, en el misterio trinitario de su vida. Conviene tener presente que esta analogía no hay que darla por descontada, sino que conviene explicarla adecuadamente. Puede parecer muy atrayente esta relación entre la Trinidad y la familia y, sin embargo, no está exenta de graves dificultades a la hora de reflexionar teológicamente. Siempre las desemejanzas son mucho mayores que las semejanzas. Una larga tradición que tiene su origen autorizado en San Agustín se opone radicalmente y explícitamente a esta tesis de la relación que hay entre familia y Trinidad. En el De Trinitate, el obispo de Hipona declara esta analogía poco fundada, extraña y falsa, a partir del argumento de la imposibilidad de que las tres personas que constituyen una familia humana, hombre, mujer e hijo, puedan efectivamente realizar entre ellos aquella unidad sustancial que es necesario afirmar en Dios. San Agustín, por lo tanto, no ve nada claro esta semejanza entre la familia y la Trinidad. La superación de esta objeción, como de otras, pasa a través de una rigurosa reflexión de la antropología teológica, que siguiendo la estela de reflexiones filosóficas contemporáneas, como el personalismo, sepa captar el carácter constitutivo, relacional del ser humano como parte de la imagen de Dios. Esto permite entender no solamente la relacionalidad como dimensión constitutiva de la imagen divina en el ser humano, sino además ver incluida la misma diferencia varón-mujer como forma fundante y originaria de esta relacionalidad. Esta original tesis, desarrollada por Juan Pablo II, de que el hombre es imagen de Dios también en la relación, también en la diferencia, también en la comunión de las personas, la ha desarrollado en la Mulieris Dignitatem número 6 y permite a esta analogía familiar de la Trinidad un sólido fundamento bíblico y teológico. La comunión de personas se revela como el factor común entre la realidad profunda de la familia y el misterio de Dios, el misterio de la Trinidad. La analogía, por lo tanto, no es arbitraria porque está fundada en una previa catalogía, en la luz que la revelación de la vida íntima de Dios como comunión de personas proyecta sobre el sentido de la realidad familiar, permitiendo captar su destino último. La familia nace de una comunión, la comunión divina, y se dirige a una comunión, a la comunión divina. De este modo, así como las personas divinas en la Trinidad viven la lógica del don de sí, del mismo modo la familia humana está llamada analógicamente a reflejar y encarnar estas relaciones. Benedicto XVI, en el Ángelus de la fiesta de la Sagrada Familia del 27 de diciembre de 2009, afirmaba, cito: Dios quiso revelarse naciendo en una familia humana y por este motivo la familia humana se ha convertido en imagen de Dios. Dios es Trinidad, es comunión de amor, y la familia, con toda la diferencia que existe entre el misterio de Dios y su criatura humana, es una manifestación que refleja el misterio insondable del Dios amor. El hombre y la mujer, creados a imagen de Dios, se convierten en el matrimonio en una sola carne, es decir, en una comunión de amor que engendra nueva vida. La familia humana, en cierto sentido, es imagen de la Trinidad por el amor interpersonal y por la fecundidad del amor. Es un texto teológicamente muy denso. Benedicto XVI es buen teólogo y hay que leerlo con mucha atención porque es un texto muy preciso. Al inicio
introduce el misterio de la encarnación y, por lo tanto, la analogía entre Trinidad y familia hay que leerlo también a la luz de la encarnación, del misterio del Verbo encarnado. Y si notamos la precisión teológica del texto, conviene resaltar que existe una diferencia entre la familia y la Trinidad, una diferencia siempre mayor que cualquier semejanza. Y a la hora de matizar que la familia es en cierto sentido, y solamente en cierto sentido, imagen de la Trinidad, conviene poner esta imagen en el amor interpersonal y en la fecundidad del amor. Son los dos elementos que señala Benedicto XVI en este texto como semejanzas entre la familia y la Trinidad, el amor interpersonal y la fecundidad del amor. La segunda tesis que ha ayudado a profundizar en la teología de la familia es ver a la familia como eclesiola, como parva ecclesia, como iglesia doméstica. Es un dato que aparece recuperado, retomado en el Concilio Vaticano II, recuperando esa metáfora patrística de San Agustín y San Juan Crisóstomo de denominar a la familia como pequeña iglesia doméstica. Para los documentos conciliares, la Apostolica Actuositatem y la Lumen Gentium, sobre todo, la identidad de la familia como iglesia doméstica brota del sacramento del matrimonio. El concilio, al retomar la designación de la familia como iglesia doméstica, va a abrir el camino para considerarla como dimensión esencial de la evangelización. Esta afirmación de que la familia es como una iglesia en miniatura va a ser inseparable de la renovación de la teología del matrimonio y la profundización en su sacramentalidad que se va llevando a cabo en los años precedentes al concilio. Por eso el nexo entre matrimonio y familia se encuentra como en el origen de la consideración de la familia como iglesia doméstica. La especificidad de la misión de la familia cristiana en su relación a la misión de la Iglesia radica en el hecho de que la comunión de las personas está intrínsecamente ligada a la dimensión de la corporeidad. De este modo, la antropología trinitaria se funda necesariamente en el cuerpo. La actual crisis del concepto de comunión, que hace casi impensable el matrimonio y la familia, está vinculada a una idea de relaciones puras, establecida sobre la base de una concepción radicalmente autónoma e individualista de la libertad y de una completa plasticidad del cuerpo, considerado como un factor infrapersonal, manipulable al arbitrio de cada uno. Por eso, para comprender la misión evangelizadora de la familia, resulta decisivo el desarrollo de una teología del amor y una teología del cuerpo, siguiendo la estela del magisterio de Juan Pablo II en sus catequesis sobre el amor humano en el plan divino. El cuerpo es efectivamente provincia de la libertad y espacio de la comunión. Mediante el dinamismo afectivo, el cuerpo orienta a la persona más allá de sí misma, la abre al mundo de los otros y al mundo de Dios, de tal modo que puede participar en la vida de las demás personas. El dinamismo del cuerpo está determinado desde sus raíces por las relaciones entre carne y espíritu. La carne está orientada a convertirse en espacio de comunión y el espíritu se comunica mediante la carne. La diferencia sexual que connota el cuerpo como masculino o femenino abre a la dimensión esponsal de un don de sí total y definitivo orientado a la fecunda transmisión de la vida. La venida de Cristo en la carne nos redime del repliegue provocado por el pecado y lleva a cumplimiento la vocación comunional del cuerpo, que se realiza ahora en la Iglesia de un nuevo modo como cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es aquella comunión de personas hecha posible por el don de sí de Cristo donado en la cruz y el cuerpo de la Iglesia que vive en la historia. Ella es fuente de comunión para la familia mediante el sacramento del matrimonio. El sacramento de la única e irrepetible donación de Cristo en su verdadero cuerpo histórico hace posible no solamente la comunión del cuerpo eclesial, sino también la comunión del cuerpo de la familia, de esta pequeña iglesia doméstica. La familia no es, por lo tanto, en sí misma una realidad salvífica, tiene necesidad de ser salvada, rescatada del pecado. Ella recibe de la Iglesia Madre la gracia sacramental y con ella la posibilidad de ser efectivamente una comunión de personas en las que circula la caridad divina.
Es por consiguiente necesario reconocer que la correspondencia entre familia e Iglesia no es perfecta. La Iglesia nace de lo alto, a partir de la gracia de la fe y de la escucha de la palabra de Dios. La familia, sin embargo, es una realidad que viene de abajo, de la carne, y por lo tanto la Iglesia no se puede simplemente reducir a una simple sumatoria de familias humanas. En este sentido es preciso evitar una, podríamos denominar, domesticación de la fe y una excesiva familiarización de la Iglesia que acabasen reduciendo el misterio de la misma. El dinamismo misionero del Evangelio asume a la familia, la transforma desde dentro, la hace comunión de personas, célula de la vida cristiana, orientándola hacia el reino como comunidad nueva que es la Iglesia. De este modo, en la perspectiva del reino, se abre para la familia un horizonte de plenitud más amplio, ulterior, que se inicia ya en esta vida terrena. Se trata de una intimidad que va más allá de la sexualidad y una paternidad y maternidad que superan los límites de la fecundidad natural. Si el evento escatológico de Cristo cambia radicalmente el horizonte de la historia, en que el orden social de la familia se encontraba en la antigua alianza, el Evangelio, lejos de abolir la familia, la transforma conforme a su dinamismo más profundo. Esta circularidad entre misión de la Iglesia y misión de la familia ha de comprenderse a partir del sacramento de la Eucaristía. Matrimonio y Eucaristía son, por lo tanto, ese nexo de unión entre la familia y la Iglesia. La revelación del amor confiada por Cristo a la Iglesia es la manifestación plena del significado del amor humano y de la familia, y al mismo tiempo su misma condición de posibilidad, pues la venida de Cristo precisa de la familia para ser comprendida y encarnarse en la existencia humana. Jesús nace y es acogido en el seno de una familia humana, que es el ámbito primero y privilegiado de toda inculturación. De este modo, la comunión vivida y anunciada por la Iglesia puede ser construida solamente sobre la base de la comunión primera, que es la familia. En una homilía de la fiesta de la Sagrada Familia, el beato Juan Pablo II afirmaba que la tarea más fundamental e importante en la misión de la Iglesia es la renovación espiritual de la familia. Decía textualmente: se debe comenzar por este punto, por esta misión. Iglesia Santa de Dios, tú no puedes llevar a cabo tu misión, tu evangelización, no puedes cumplir tu misión en el mundo, sino a través de la familia y su misión. De ahí la importancia de este lazo, de este vínculo entre la familia y la Iglesia. Paso a la segunda parte, que es la necesidad que tenemos de una cultura del amor del matrimonio y la familia para que pueda llevarse a cabo la tarea evangelizadora de la Iglesia y de la familia. Tras las consideraciones precedentes, el decisivo papel de la familia en la nueva evangelización se comprende a la luz de la estrecha relación entre la familia, la Iglesia y el Dios unitrino. Benedicto XVI ha hecho notar cómo el eclipse de Dios, la difusión de las ideologías contrarias a la familia y la degradación de la ética sexual están estrechamente relacionadas entre sí. El amor es el corazón de la analogía de la familia con la Santísima Trinidad y también el corazón de la relación de la familia con la Iglesia en la mediación del cuerpo. Desde esta perspectiva, se comprende que ambas tesis, la relación entre familia y Trinidad y familia e Iglesia, encuentran su centro en el amor y la necesidad de profundizar en el significado y en la verdad del amor. Ahora bien, si la nueva evangelización precisa de una teología de la familia, no menos urgente es la necesidad de una verdadera cultura de la familia, porque un amor que no se puede comunicar, que no genera cultura, en el fondo es un amor falso, es un amor que no construye, y un amor que no construye no evangeliza. ¿Cómo comunicar y educar en el amor hoy? ¿Cómo la familia puede comunicar el amor y puede educar en el amor? El hilo conductor del amor va tejiendo la urdimbre afectiva de cada persona en las relaciones interpersonales. Familiares Consorcio afirma que el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano y que la esencia y el contenido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto la familia recibe la misión
de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su esposa. Se muestra de este modo el valor del amor esponsal y del amor que anima las relaciones en la familia cristiana. Se trata de un amor que se enraiza en el amor divino, en el designio originario de la Santísima Trinidad, y que se revela en la carne, dirigiéndose hacia la construcción de una comunión de personas. El amor constituye el corazón del Evangelio cristiano, del mensaje y del anuncio cristiano. Sí, Dios es caridad. La expresión apunta no a una idea filosófica, como ha recordado Benedicto XVI en su encíclica programática primera Deus Caritas Est, sino a la revelación de un acontecimiento histórico que pide la adhesión de la fe. La familia recibe, por lo tanto, su ser, su vocación de este misterio de Dios amor. Y está llamada a testimoniar, a comunicar el amor, pero de una forma específica, original. Se trata de un amor que pasa a través de la carne, del don conyugal y de la generación de la vida. El gesto supremo del ágape divino, la donación de Cristo esposo en el sacrificio de la cruz, es representado y vivido en la carne de una relación humana, caracterizada por la diferencia sexual y simbólicamente fundante de todo tipo de relación de alteridad. El Espíritu Santo, infundido por el Señor, renueva los corazones de los cónyuges y los capacita para amarse no solamente con un amor humano, sino también con un amor divino. Precisamente en la carne de la donación recíproca ellos pueden madurar, según las vicisitudes y circunstancias de su historia, de una forma peculiar su santidad. El amor conyugal está interiormente ordenado así a la caridad conyugal. Esta caridad conyugal es fuente de la caridad parental, filial y fraterna. De este modo, la familia esconde un enorme potencial evangelizador porque esconde una tremenda capacidad de amor. Un sujeto que se alimenta y está llamado a crecer continuamente en el amor, comunicándolo, difundiéndolo, recibiéndolo y dándolo permanentemente. Es el sístole y diástole del corazón de la familia. La familia, en el designio de Dios, es esencialmente evangelizadora y misionera. No vive para ella misma, vive como la Iglesia para el mundo. Si la Iglesia es radicalmente eclesiocéntrica, podríamos decir, la familia también es excéntrica, vive para el mundo, no para sí misma, no replegada en sí misma. Cada familia está llamada a ser así una pequeña iglesia misionera, una escuela de evangelizadores. La comunión entre las familias constituye un potencial enorme y una energía para comunicar el amor de Cristo para cada uno. Precisamente porque la familia no vive para ella misma, no hay familias sin familias. Crear comunión entre familias es hoy vital para que se muestre la capacidad evangelizadora de las familias. El segundo punto, después del primero de comunicar el amor, es la familia en la obra educativa, en la obra educadora. Para comunicar el amor hace falta aprenderlo. Aprender el lenguaje del amor está inseparablemente unido a la misión evangelizadora de la familia. Las profundas transformaciones que ha sufrido nuestro mundo contemporáneo, los vertiginosos cambios que han tenido lugar en las últimas décadas, han provocado que la nueva evangelización sea una tarea prioritaria y urgente. Aprender a amar es el corazón de la tarea de la nueva evangelización. La crisis económica que atravesamos es expresión de una crisis ética de nuestra sociedad. Del mismo modo, la crisis del sistema educativo apunta a una profunda crisis antropológica que reclama respuestas valientes e incisivas. Benedicto XVI, en la carta a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación, ha señalado la importancia y la prioridad de la educación para la Iglesia. Si la evangelización es educación, la educación para serlo necesita llegar a ser verdaderamente evangelización. La familia se encuentra en la encrucijada entre estas dos realidades, evangelización y educación y evangelización. La misión de la familia tiene como fin, por lo tanto, la sociedad en su relación con la verdad del ser hombre, como varón y mujer. Mucho más allá de una simple realización de funciones, la familia tiene una insustituible centralidad social en cuanto primer y principal ámbito educativo.
La alianza educativa se establece en la familia, donde la persona responde a la vocación a la que Dios le llama. Educar es hacer florecer la humanidad de una persona. En la familia se transmite un horizonte de significado capaz de despertar un sentido a la experiencia humana del amor. El acto educativo no es una función que puedan realizar distintas instancias, sino la verdad de una relación que configura la identidad personal. Si el ser del hombre es constitutivamente relacional, es decir, familiar, es porque la familia aporta algo insustituible a cada hombre. Esta insustituible aportación consiste en que la familia le ofrece al hombre, a cada hombre, un espacio y una certeza de una intimidad. La cultura en que vivimos ha hecho muy frágil la intimidad humana, en cuanto que el hombre y la mujer pasan demasiado poco tiempo en casa con los hijos y a veces han abandonado el hogar por diversas circunstancias. Y con ello se ha tornado mucho más complejo construir un verdadero espacio de comunión, se ha tornado más difícil educar. Esta fragilidad proviene y al mismo tiempo conduce hacia una creciente fragmentación entre el ámbito público y el ámbito privado. En este sentido, el tema del Encuentro Mundial de Familias de Milán, la familia, el trabajo y la fiesta, me parece que no puede ser más pertinente. Familia y sociedad se disocian en la medida en que la experiencia del amor de cada uno no se percibe en la trascendencia, sino en la pura inmanencia. Y en esta medida no se reconoce la primacía de las otras personas y se recae en el relativismo y el individualismo. El amor conyugal hace nacer las disposiciones fundamentales para la educación. En primer lugar, la confianza, como primer elemento educativo entre los padres y los hijos. Esta confianza se funda en la incondicionalidad del amor de los padres, de ese vínculo que se verifica en las relaciones conyugales. Experimentar esta relación estable y positiva es el motivo fundamental del surgimiento del segundo elemento educativo, la docilidad, indispensable en todo acto educativo. Todo niño desea aprender y por eso se deja, es dócil, quiere aprender. Junto a la confianza y la docilidad, el tercer elemento educativo esencial en la familia es el agradecimiento, como disposición que ayuda a no dar las cosas por supuestas. Agradecer es la primera respuesta a los dones recibidos en la familia, a la vez que dispone a los hijos y a los padres a recibir siempre dones mayores. La gratitud contiene un elemento de conocimiento y reconocimiento mutuo, que es privativo del mundo de las personas, de las relaciones y por lo tanto de la familia. El agradecimiento está íntimamente unido a la alegría de dar y recibir. De la gratitud nace no solamente la alegría, el gozo de vivir juntos, el bien común de la familia, sino también la virtud de la piedad, por la que los hijos reconocen y honran a sus padres y por lo tanto también a Dios. A partir de estas disposiciones, la confianza, la docilidad, el agradecimiento, la piedad, y siempre en referencia con la centralidad del amor, se aprenden en la familia por imitación las virtudes como excelencias humanas hacia las que dirigir las acciones de la familia. Gracias al crecimiento de las virtudes se va generando la comunión conyugal y familiar que se va fortaleciendo día a día. La cuestión de la autoridad es un elemento básico y fundamental en la educación en la vida familiar. En ella se percibe siempre un servicio y no es algo extraño o añadido al individuo. La experiencia de la autoridad induce un modo de concebir la realidad, introduce en un mundo de significados básicos para la vida dentro de la corriente de la tradición. Autoridad y tradición viva se retroalimentan. Y por lo tanto es importante recordar siempre que los padres son la primera e inevitable autoridad para los hijos. No deja de ser llamativo hoy que se quiere volver a recuperar la autoridad en las escuelas, la autoridad del maestro, después de haber desautorizado durante años en la pedagogía contemporánea a los padres. Al final, también los padres esperemos que se vuelvan a reautorizar, no sean desautorizados y a través del camino de la autorización de los profesores hasta los padres recobren la autoridad que es tan necesaria porque ser autoritas es hacer crecer y en la familia es donde verdaderamente crecemos como personas.
Concluyo, el testimonio como clave de la evangelización de la familia. Para llevar a cabo la nueva evangelización es necesario el testimonio de las familias. El testimonio indica que el Evangelio no es solamente una narración, sino una verdadera historia de la que ser protagonistas. La conversión a Cristo ha de liberarnos de la soledad, del individualismo y del relativismo imperantes. Este proceso de liberación ha de despertar la esperanza de que vale la pena trabajar en y por la familia. Dirigir la vida hacia la comunión de personas implica aprender y enseñar a amar. La vida familiar es una vocación al amor. Todas las relaciones interpersonales han de ser vividas desde esta clave vocacional. La nueva evangelización requiere una educación de la afectividad y una educación en las virtudes. Ambas requieren paciencia y tiempo necesarios para ir conduciendo a las personas hacia una verdadera madurez en Cristo. Las familias están llamadas a ser las protagonistas de la nueva evangelización. Esta es su primera misión eclesial. Pablo VI, en términos bien conocidos, afirmó en Evangelii Nunciandi la primacía de credibilidad de los testigos sobre los maestros. Las familias son testigos del amor de Dios de un modo único y privilegiado. La nueva evangelización obra como el grano de mostaza, casi imperceptiblemente en la vida familiar, sin pretenderlo, casi invisiblemente. El método de la evangelización es el de las minorías creativas, a las que se ha referido Benedicto XVI. Sí, las familias están llamadas a ser verdaderas minorías creativas, no porque sean raras, extrañas, sino porque verdaderamente son generadoras de un nuevo amor, de un nuevo modo de vivir, de un nuevo modo de relacionarse. El hombre nuevo y la sociedad nueva nacen y crecen en familias nuevas, que aspiran radicalmente a la santidad. El poder y la fuerza de la familia no es militar, ni económico, ni político, sino que radica en el amor, que, como afirma el Cantar de los Cantares, no se puede comprar, pues se haría despreciable quien lo intentara. La identidad y la misión evangelizadora de la familia consisten en manifestar al mundo la verdad del amor, de un amor más grande, siempre más exigente. Esta nueva evangelización a la que nos urge Benedicto XVI consiste necesariamente en el anuncio de la presencia misericordiosa de Jesucristo, enviado del Padre por obra del Espíritu Santo en medio de las familias. Una presencia real en su Iglesia, signo e instrumento universal de salvación. Necesariamente la obra de la evangelización, como cualquier otra acción de la Iglesia, es en última instancia de carácter sacramental. El acontecimiento de la salvación en el hoy y el aquí de la historia pasa por este encuentro vivo con Cristo. En este sentido podemos concluir afirmando que el fundamento radical de la nueva evangelización se encuentra en el acontecimiento de Jesucristo, que se actúa aquí y ahora en el sacramento de la Eucaristía y del que participa de un modo singular la familia, porque la familia es la que hace posible que la contemporaneidad sea el modo de relacionarse con Cristo. El modo en el que la Iglesia puede acompañar hoy a los hombres que buscan la construcción de una nueva ciudad es sin duda la evangelización, la experiencia de ese encuentro con Cristo vivo que nos lleva a la salvación. La evangelización de la familia brota, por lo tanto, del reconocimiento de que la familia cristiana viene de Dios. Es una realidad teológica, un lugar teológico en el que se revela de modo único el amor de Dios. La contemporaneidad de Cristo con cada hombre acontece en la familia como ámbito primero y privilegiado. Podríamos decir que si el hombre no se encuentra con Cristo en la familia, difícilmente se encontrará con él. La familia cristiana es la vía de la Iglesia en la nueva evangelización porque es el espacio humano privilegiado para este encuentro personal con Cristo. Que María, la estrella de la nueva evangelización, ella que es siempre puerta de la fe y puerta de acceso al misterio de Cristo, ayude a las familias y las oriente en este momento crucial de la historia. Gracias. Bueno, son las 9:00
Por lo tanto, don Padre Juan de Dios Larrú nos ha hablado con una total precisión en cuanto al tiempo y total precisión en cuanto a los contenidos, porque es un buen teólogo. Como buen teólogo aquilata y pues precisa mucho, precisa mucho. Y en esta conferencia, que le agradecemos enormemente, no solo por su precisión, sino por su riqueza, su hondura, que ya esperábamos y no nos ha defraudado, pues creo que hemos aprendido mucho. Creo que hemos aprendido que hace falta una teología de la familia y hace falta una cultura de la familia. Eran los dos puntos centrales que él nos ha presentado después de hacer un recorrido por el término nueva evangelización, de tremenda actualidad. La familia, sujeto de la nueva evangelización, y esa nueva evangelización a través de la familia, teniendo a la familia como sujeto que tiene esos dos ejes. Una buena teología de la familia. Creo que esto nos ha sorprendido mucho, ¿no? Y nos ha hecho reflexionar. Él nos presentaba dos puntos de enganche para esa teología de la familia, ¿no? La Trinidad, la familia como modelo de la Trinidad, y la Iglesia, la familia como modelo de la Iglesia, la familia iglesia doméstica. En otros años se ha reflexionado mucho sobre el matrimonio, poco sobre la familia. Hace falta una teología de la familia. Si no tenemos teología de la familia, no haremos buena pastoral de la familia. Y en segundo lugar, creo que ha sido también muy sugerente el que nos hable de una cultura de la familia. Y lo ha centrado bastante en el amor. La familia como esa comunión de personas en las que la fuerza, que es como una bomba atómica que tienen dentro, es el amor. Un amor que viene, que es sobrenatural, es la fuerza del Espíritu Santo. Los esposos se aman con amor divino, nos decía, y de ahí brota el amor conyugal, parental, filial, fraterno, y se desbordan las fronteras de la familia y llega a la sociedad. Y en segundo lugar, creo que con mucho acierto ha puesto el dedo en la llaga, la emergencia educativa. La educación en general, la educación cristiana, nos ha dado esas claves, creo que también preciosas: confianza, docilidad, agradecimiento y autoridad. Pues agradecemos su autoridad como teólogo y como ponente, y ahora quedan unos minutos para hacerle preguntas que creo que han podido surgir en nuestras cabezas en este resumen que he tratado de hacer. Así que tienen ustedes la palabra. Si no, puedo romper yo el hielo un poco. Y pues me resulta sugerente en general todo lo que has dicho, ¿no? Pero el tema del amor, ¿no? Quisiera que, si es posible, profundizaras un poquito si es tan central el amor, ¿no? Porque un poco lo has puesto como algo que comunica, ¿no? En primer lugar, la teología de la familia, ¿no? Y la cultura de la familia, ¿no? Como ese amor tiene que ser creativo, y el amor en el fondo está detrás del misterio de la Iglesia y de la Trinidad. Y has dicho que hacía falta una teología del amor. ¿Podrías profundizar un poquito en esto, concretar, dar alguna pista más concreta? Sí, sobre todo me parecía importante señalar cómo el amor se comunica. El dinamismo de la comunicación del amor es el motor de la nueva evangelización. Y la cuestión es pensar un poco cómo se comunica el amor. El amor es comunicativo porque precisa siempre de la mediación de un bien entre las personas. El amor se comunica a través del bien, de los bienes para las personas. Y por lo tanto yo creo que la familia es escuela de comunicar el amor porque nos comunica tantos bienes, empezando por el bien fundamental de la vida humana y después a partir de ella tantos bienes para la persona. Y por lo tanto creo que es maestra la familia en este tema de comunicar el amor. Los esposos comunican el amor a los hijos corresponden a ese amor y aman a sus padres, y entre ellos, entre los hermanos, se genera también un amor fraterno, y por lo tanto es como una escuela de amor la familia, donde verdaderamente se comunica, y se comunica no solamente al interior, sino al exterior. Creo que pensar en cómo comunicar el amor a través de las acciones cotidianas está una de las claves de esta tarea evangelizadora de la familia. Y la dificultad que tenemos hoy pues, consiste en que no es fácil hablar de amor. Creo que en este sentido
nos sorprendió a todos la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Es. Sorprendentemente, la encíclica proviene del primer trabajo teológico que hizo él, que fue la traducción del De Caritate de Santo Tomás de Aquino, y creo que es un tema que él ha querido poner como en el corazón de la Iglesia al inicio de su pontificado, y recoge, digamos, todo lo que había sido el pontificado anterior de Juan Pablo II. Es necesario aprender a amar, y amar se aprende amando. El amor tiene una dimensión directamente operativa, y por lo tanto, claro que necesitamos una teología del amor, pero la teología del amor nace de la experiencia del amor. No se trata de construir una teoría, sino de recoger una experiencia. El amor es una experiencia que todo hombre tiene. Como dijo Juan Pablo II, nadie puede vivir sin amor. El hombre carece de sentido si no se encuentra con el amor. Y creo que hasta en las familias más desgraciadas, en las cuales hay tantos desamores, todo hombre busca en lo más profundo de su corazón amar y ser amado. Y eso es lo que le abre verdaderamente un horizonte de felicidad enorme, y el amor nos conduce hacia una comunión. No todo amor es un amor de comunión, pero verdaderamente la familia nos ayuda a construir un amor de comunión, un amor que verdaderamente une en la diferencia, Por lo tanto, la diferencia en el amor no es discriminación, sino es posibilidad de comunión. Y evidentemente esto contrasta, digamos, con una concepción ideológica del amor que hoy está desgraciadamente tan presente, y es que la diferencia ha de ser eliminada, ha de ser suprimida, porque es discriminadora. Creo que en este sentido hay verdaderamente una cuestión de relación con nuestra cultura decisiva, de que la Iglesia sea capaz de explicar la novedad que porta consigo el Evangelio, y qué significa el amor que Cristo trae. ¿Qué significa que Cristo nos enseña a amar? ¿Qué significa que Cristo es el maestro del amor? ¿De qué amor se trata? Eso es lo que así se me ocurre decir así, a bote pronto. Sí, o sea, yo creo que el magisterio de la Iglesia afirma con claridad que la familia es la primera célula de la sociedad. Es, por lo tanto, el primer sujeto social. Lo que ocurre que no basta con afirmarlo. Ha de ser así efectivamente. Y también hay que tener en cuenta que no basta la familia. Hacen falta otras instituciones, hace falta, digamos, otras cosas para que una sociedad y una cultura se construyan. Y por lo tanto no basta con la familia, podríamos decir. Pero este es un tema básico. Creo que en Caritas in Veritate aparece claramente cómo la doctrina social de la Iglesia gira en torno a esta cuestión. La familia ha de estar presente en la construcción de la sociedad, genera sociedad. Y genera sociedad por su misma vida, por su mismo ser. La familia no hay que darle, digamos, la etiqueta de sujeto social, no se la otorga el Estado o ninguna otra instancia exterior a ella misma. Viene a constituir la sociedad porque así lo ha querido Dios. Y creo que esto es fundamental, que la familia cobre conciencia de que genera sociedad, de que está construyendo, que es constructora de sociedad con todo lo que hace. Y por lo tanto que tiene, digamos, una vocación social decisiva. Y creo que, bueno, hoy lo estamos viendo claramente en una situación de crisis, como la familia es la que verdaderamente está sosteniendo, si se puede hablar así, el tejido social. Cómo verdaderamente las familias están dando ejemplo de ayudarse mutuamente, de sostenerse, de ayudarse en todas las necesidades materiales, pero también espirituales. Y por lo tanto, no solamente una familia que resiste, sino una familia que construye. Y por lo tanto, que sabe salir de sí y unirse a otras. Y tiene iniciativas sociales, iniciativas educativas, iniciativas de tantos órdenes, en el mundo del trabajo, en el mundo de los ámbitos profesionales. Creo que en este sentido hay un amplísimo campo de evangelización para la familia. Y que en cuanto la familia sea sujeto social, inocularemos ese virus del individualismo
que corroe al hombre occidental contemporáneo. Pensar que se puede pensar al hombre como un individuo aislado, que él se autorrealiza, que él trabaja y que la sociedad, bueno, es algo que no le interesa excesivamente o se sirve de ella tanto en cuanto. La sociedad no se puede concebir como un pacto entre partes. Hay un bien común. Descubrir el bien común del matrimonio y la familia es esencial para redescubrir y recuperar la noción de bien común. El bien común es el bien de vivir juntos, el bien de la comunión. Y eso o se da en la familia o no se da. Y necesitamos recuperar urgentemente esta idea de bien común, incluso a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea. ¿Cuál es el bien que nos une? No simplemente unos intereses estratégicos. Gracias por su conferencia, que me parece magistral. No quería, en fin, yo prefiero que hablen otras personas, pero a mí su conferencia, cuando a veces no intervengo, dudo en intervenir, es porque me provoca tanta reflexión que tendría que escribir otra conferencia, y como no es posible, ¿no? Lo que sí quisiera decirle es lo siguiente. No sé si ustedes vieron hace una semana o dos un programa de redes donde un autor decía que el gran problema de los siglos del conocimiento va a ser que la diferencia no entre dineros, sino entre conocimientos. Esa es la impresión que me ha dado su conferencia. Es decir, estamos aquí en una conferencia, no por su defecto, como es lógico, no es un defecto suyo, es el problema que quiero plantear. Estamos aquí en un sitio donde todos los que estamos aquí, supongo, hemos entendido lo que ha dicho, o por lo menos a buen nivel, ¿no? Pero yo acabo de venir de algún centro de enseñanza de esta ciudad donde no se entendería absolutamente nada. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes, son pastores, son teólogos y son sacerdotes, profundicen en que cada vez que se habla de amor, cada uno entiende lo que le da la gana. Entonces, claro, nosotros estamos entendiendo aquí el amor cristiano, pero hay que ponerle apellido. Este es cristiano. Eso no es lo que se entiende por ahí fuera. Entonces, el problema es que cuando hablemos del amor cristiano, hagamos un esfuerzo, todos nosotros, todos los cristianos, de reflexión y de exposición de cómo hemos llegado nosotros, verificación, según la lineamenta, verificación de la experiencia cristiana, cómo hemos llegado nosotros a saber esto. Pero esto nos ha costado toda la vida, a lo mejor a más de uno. Entonces, esto es lo que tenemos que ser capaces de trasladar. Lo que acaba de decir hace un momento usted mismo, ¿no? Entonces, lo que simplemente quería decir es que la conferencia me ha parecido absolutamente más magistral y entonces, claro, se queda uno parado. No es porque no haya ideas, sino porque hay demasiadas. Gracias. Sí, le agradezco la intervención y el comentario. Es claro que tenemos que hacer un esfuerzo de, digamos, explicación, un esfuerzo de comunicación. Vivimos una cultura que tiene un lenguaje, pero también creo que es necesario que, digamos, no solamente pensemos nosotros, sino que hagamos pensar a los demás. Es decir, una cultura que no reflexiona, que no piensa, le da igual, le puedes decir lo que quieras, que no entiende nada, porque no piensa, no reflexiona. Y por lo tanto, no se trata de que no se entienda, sino de que no se reflexiona, porque a buen entendedor sobran las palabras. Y en este sentido creo que esto sucede con el amor. Es decir, el amor genera conocimiento, porque es una experiencia fundante. Podríamos decir que podemos hablar y explicar de la originalidad del amor cristiano y lo debemos hacer, pero podríamos decir que el amor es la experiencia más originaria de todo ser humano. Incluso, digamos, el ser humano más ignorante sabe de amor, lo intuye, como que lo busca, está hecho para amar y ser amado, lo lleva en su ADN, podríamos decir, y por lo tanto hasta, podríamos decir, el más escéptico, hasta el más relativista, hasta la persona, como dice San Agustín, todos los hombres quieren ser felices. Podríamos decir, todos los hombres quieren amar y ser amados. No hay ningún solo hombre que no tenga esto en el corazón. Y por lo tanto, tenemos un punto en común.
por el cual podemos comenzar a hablar, una experiencia que nos une. Ser hombre es ser creado para amar y ser amado. Y eso está en el corazón, a veces pues muy escondido, muy interferido por miles de dramas interiores, miles de interferencias, miles de prejuicios. Claro, amar nos hace vulnerables, amar y no ser amado pues, es una experiencia muy dolorosa. Experimentar el rechazo del amor se endurece el corazón, pero incluso en el hombre del corazón más duro, que tenga una mayor esclerocardía, no es digamos, impermeable del todo a esta experiencia. De alguna manera está ahí, hay que saberla, como decir, redescubrir. Y en este sentido estoy de acuerdo, que es importante el lenguaje, que es importante explicarse, pero es también importante saber que comunicamos una experiencia. Por eso he hablado del testimonio. El testimonio es la forma de comunicar una experiencia. No comunicamos conceptos, no comunicamos ideas, comunicamos a Cristo, comunicamos un acontecimiento. Y eso hemos visto que es posible en la JMJ. Hemos visto que es posible en el mundo que vivimos, en el mundo actual, con todas las dificultades y con todas las interferencias que hay respecto al tema del amor. Creo que merece la pena hacer este esfuerzo. Y sí, yo en otro ámbito no hablaría como aquí. Vamos, otra cosa es que a lo mejor no me entenderán tampoco nada, pero tenemos que saber, digamos, distinguir ambientes y creo que aquí pues podíamos y merecía la pena ofrecer una reflexión profunda. Pero está claro que hay otros modos de comunicar y, en fin, a los jóvenes o a otras personas se les puede comunicar de muchos modos. Yo, por lo menos, la experiencia que hice en la JMJ a través de la exposición de Un cuerpo para la gloria y de ver cómo a través de un vídeo los jóvenes entendían lo que significaba el mensaje de la teología del cuerpo de Juan Pablo II y sin hablarles de ninguno de sus palabras, a través de imágenes, del arte, de la belleza, se comunica el amor. Hay muchos modos de comunicar y creo que debemos emplear todos. La nueva evangelización no prescinde de ningún medio a que nos pone a nuestra disposición el mundo de hoy. Me gustaría centrarnos un momento en la emergencia educativa y en un aspecto de la emergencia educativa. Hoy es una experiencia común que muchas de nuestras familias, todo lo que es la educación, tanto de fe como en dimensión humana, está ligada a la madre. Me gustaría que hiciera una reflexión sobre la importancia capital de la figura del padre, unida a la de la madre, para que esa educación diera el crecimiento humano y espiritual y cristiano, pues que tiene todo el potencial y la capacidad de hacerse. Sí, ha hablado de la autoridad y en este sentido la recuperación de la figura paterna creo que es decisiva. Ha habido una reflexión grande estos años sobre el eclipse de la paternidad. Y por lo tanto, como la figura paterna, digamos, ha sido marginada en el ámbito educativo, como fuente de dificultades, de interferencias, de traumas, creo que poco a poco se va recuperando esa autoridad paterna y se va recuperando la figura del padre. Creo que he hablado de la alianza educativa. La alianza educativa se produce cuando verdaderamente un hijo tiene un padre y una madre. Ese cuadro de los primeros pasos donde el niño es sostenido por su madre y el padre llama al hijo para que recorra esa distancia de la madre al padre. Eso es una figura de la alianza educativa. Es como el niño crece y pasa, digamos, de esa relación con la madre hacia una madurez que descubre en que tiene un padre y una madre. Y por lo tanto, como necesita del amor paterno y del amor materno, que le van modelando. Y en este sentido me parece decisivo recuperar la figura paterna, sin olvidar la materna, porque ambas están intrínsecamente relacionadas y por lo tanto es un tema que en el fondo pasa por verdaderamente recuperar la fortaleza del matrimonio.
La figura paterna y la figura materna descansan en el matrimonio. Un matrimonio que se quiere es un matrimonio que educa. Y que educan los dos. Creo que en este tema es importante recuperar esa figura paterna. Sí, no sé, ahora mismo no se me ocurre nada más sobre la figura del padre. Sí. Lo primero, por supuesto, felicitarle por la magnífica charla, con la magnífica conferencia que nos ha dado y de tanta altura. Luego, mi pregunta es muy sencilla, sobre todo si se compara con las intervenciones tan estupendas que han habido. Mi pregunta es, si la familia es semejanza de la Trinidad, ¿qué sucede cuando no hay hijos? Sencillamente eso, que ¿se puede considerar familia? ¿Qué se puede decir cuando alguien te pone esa pregunta? Sí. Bien, pues es decir, el matrimonio y la familia están intrínsecamente unidos. Es precisamente la originalidad del Evangelio, esa inseparabilidad entre matrimonio y familia. Inseparabilidad no es indistinción. El matrimonio es fuente de la familia. Por lo tanto, la analogía vale, digamos, triádicamente. ¿No? Hay 3 elementos en la Trinidad y al menos 3 elementos en la familia, ¿no? El padre, la madre y los hijos. En un matrimonio que no tiene hijos se produce, digamos, esa semejanza, podríamos decir, de un modo todavía más imperfecto, ¿no? Si siempre hay de semejanzas, pues aquí hay más de semejanzas, ¿no? La cuestión un poco es cómo el matrimonio sin hijos realiza su vocación al amor. Y creo que este es un tema pues, que pastoralmente hay que saber acompañar cuando un matrimonio no puede tener hijos y desea tener hijos, cómo los hijos se acogen, porque son un don de Dios y por lo tanto no se fabrican ni se desean y por lo tanto directamente, o sea, es legítimo desear un hijo, pero ese deseo no se puede transformar en un derecho. Entonces, hay una fecundidad en la infertilidad. Creo que esto es una novedad y que proviene precisamente de la fecundidad del amor de Dios. Se puede vivir un amor fecundo en la infertilidad. Y por lo tanto, a través del sufrimiento de estos matrimonios jóvenes muchas veces, que hay que acompañar. Y yo he tenido la hermosa experiencia de acompañar a un grupo de matrimonios jóvenes en Madrid que no tienen hijos y cómo les ha ayudado reflexionar sobre este tema, hablar de ello entre ellos, acompañar ese sufrimiento, adentrarse en ese misterio. ¿Por qué Dios no nos concede hijos? ¿Cómo realizamos nuestra vocación al amor por caminos que Dios nos va misteriosamente indicando y sorprendiendo? Y por lo tanto es ver cómo la fecundidad es una propiedad intrínseca del amor verdadero. Un amor conyugal que es verdadero siempre es fecundo, aunque no tenga hijos. Entonces yo señalaría esta semejanza con la Trinidad. La Trinidad es fecunda y he señalado, digamos, estos 2 elementos, la comunión y la fecundidad del amor, se dan en el matrimonio sin hijos. Y en eso también se parece a la Trinidad. En otros aspectos no. Yo diría eso. Pero sobre todo les ayudaría a encontrar ese designio de Dios que siempre a veces resulta tan sorprendente y misterioso y doloroso, porque les lleva a unirse a la cruz y al misterio de una renuncia, de un sufrimiento, de no recibir un don que es tan deseado y esperado, pero ese don de sí es siempre fecundo y puede construir sociedad y pueden ayudar tanto a otros matrimonios a comprender el don de los hijos. En fin, hay tantos caminos para poderlos ayudar. Creo que es un tema cada vez más relevante y que la Iglesia está llamada a acompañar a estos matrimonios. Buenas noches. Muchísimas gracias por la intervención magnífica, para leerla despacito, meditarla y sacar todo el jugo que tiene. Yo creo que es un texto a leer y me estaba planteando al hilo un poco, bueno, pues de mi profesión. Doy clases de Derecho y muchas veces de Derecho de Familia.
hemos planteado la familia como sujeto de la evangelización, pero quizá no había que plantearse también en la nueva evangelización la familia como objeto o como contenido. Es decir, con todo el mare magnum de ideas que hay sobre la familia, incluso dentro de los miembros de la Iglesia, que no tienen claro el concepto, por ejemplo, ideas de divorcio, que, en fin, que hay quien entiende que está o admitido, que está bien, o las convivencias moreusorio, o, bueno, pues no acudir a la nulidad de la Iglesia, es decir, que eso es una cuestión prácticamente de trámites que no entra al fondo. No habría que hacer de la familia en su concepto, y hemos hablado de teología y de pastoral, en su concepto católico, un objeto con el que evangelizar a toda esa gran cantidad de personas que tienen una idea equivocada y distinta, e incluso dentro de la Iglesia, y tienen unos grandes errores. Es decir, entender la familia no ya solo como un sujeto que evangeliza, sino además un contenido que en la nueva evangelización hay que llevar a cabo porque hay muchísima confusión. Sí, no puedo estar más de acuerdo con usted. La analogía que me viene a la cabeza es la del cuerpo. El cuerpo es sujeto y objeto al mismo tiempo. La familia es sujeto y objeto al mismo tiempo. Y entonces por eso quizá no haya insistido bastante, pero aprovecho para afirmar que la familia es un sujeto, pero que tiene un contenido. No son relaciones puras. No es simplemente las relaciones vacías a las cuales yo le doy el contenido que quiera, según mi capricho y a mi voluntad. No, hay una verdad en esas relaciones, hay unos bienes en esas relaciones que el derecho ha de proteger. El derecho protege esos bienes. El bien de la UNACARO es un bien singular, que no es cualquier bien. El bien del patrimonio de unos hijos es un bien que hay que proteger. Y por lo tanto hay unos bienes que son un contenido concreto y que el derecho ha de regular. Y por eso, por supuesto, que necesitamos un derecho de la familia. Es verdad que digamos, la Iglesia como tal no tiene un derecho de la familia, tiene un derecho del matrimonio, ¿no? Uno va al derecho canónico y es el matrimonio lo que está regulado por el derecho, digamos, canónico, por el derecho de la Iglesia. Pero tutelando, digamos, el bien del matrimonio como un sacramento, está también ya, de alguna manera, la Iglesia preocupándose de la familia. Y, por supuesto, en el ámbito civil, la familia ha de ser reconocida, porque es un sujeto social y un sujeto de derechos. Y, por tanto, tiene un contenido y unos bienes específicos que hay que tutelar, que hay que proteger y, por supuesto, ese aspecto no se puede descuidar, ni mucho menos. Pertenece a la verdad de la familia y, por lo tanto, a la evangelización de la tarea evangelizadora de la familia. Padre Juan de Dios Larroux, como vemos, es otro de los pilares en este gran tema de el matrimonio, la familia y la vida. Le conocéis muchos de vosotros porque, como aparece en la presentación que nos han hecho, es profesor en el máster de Ciencias de Matrimonio y de la Familia que se imparte también en Córdoba y al que asisten o han asistido bastantes matrimonios de nuestra diócesis. Agradecerle su presencia, su aportación, su reflexión, las respuestas también, en las que uno aprende en estas preguntas concretas, porque responde a las inquietudes de los oyentes, y animarle a que siga, como lo está haciendo, trabajando en este campo, que es de gran importancia, como vemos, en el hoy y en el futuro de la Iglesia, de la evangelización y de la sociedad. Porque esa gran aportación que el Evangelio puede dar a nuestro mundo y al futuro, una de las mejores aportaciones es la familia. Y nos ayuda mucho que personas que dedican su vida a la reflexión y a enseñar a los demás lo que la Iglesia enseña, nos ayuda mucho, pues, y yo por eso le aliento a que siga su trabajo, porque también en esta tarde nos ayuda a nosotros
a entender un poco mejor esta gran riqueza de la familia según el plan de Dios. Muchas gracias, Padre Juan de Dios, y esperamos seguir contando con su colaboración en tantos momentos en la vida de la Diócesis de Córdoba y desearle que tenga mucho fruto en el trabajo de los distintos ámbitos que todos giran en torno a este tema de la familia.